Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, integrantes del movimiento Por Nuestros Desaparecidos en México realizaron un acto simbólico frente a Palacio Nacional, en donde colocaron fotografías y carteles de personas desaparecidas en el país, y también regalaron flores blancas y rojas a los transeúntes. Familiares de personas desaparecidas entregaron a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, un documento con más de 100,000 firmas, en donde plasmaron propuestas para dar solución a la problemática de la desaparición. Después de la entrega, Encinas Rodríguez salió a platicar con las familias sobre las acciones que el gobierno realiza en el tema de desapariciones. Entre las propuestas entregadas, se encontraba la correcta implementación de la ley sobre desaparición de personas en los estados, asignación de presupuesto para que funcione eficazmente, búsqueda inmediata de las personas por medio de un protocolo de búsqueda para que las fiscalías y comisiones locales puedan coordinarse para la búsqueda activa y bajo la presunción de vida, entre otras. Familiares de desaparecidos invitaron a la población a unirse y solidarizarse con su lucha. No se los deseamos a ustedes, pero no están exentos de que les suceda. Ya van más de 20,000 entre muertos y desaparecidos solo en 8 meses de este año. Fernando, ¿dónde está? ¿Cómo saber si festejarle un cumpleaños más de vida? ¿O cómo saber si festejarle el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos? O sea, no sabemos. Es algo horrible que no le deseo a nadie se lo deseo. Yo quisiera que Dios ya no dejara que desaparecieran más niños, más gente, porque es un dolor que se lleva en el alma y te duele toda la vida. Entre las personalidades y autoridades que se sumaron a las protestas se encontraba Diego Luna, quien entre otras cosas es fundador de la asociación civil El Día Después, quien refrendó su apoyo con los familiares. El Día Después reitera el compromiso de dar visibilidad a la lucha y demandas de estas familias, porque nos rehusamos a aceptar que México sea un país de fosas, de injusticia y de violencia. Tras la entrega del documento y la respuesta por parte de Alejandro Encinas, familiares, amigos y población caminaron por la plancha del Zócalo capitalino lanzando consignas. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, 21 Noticias.